Buenos días, profesor. Nosotros somos del grupo 417B y venimos a presentarle nuestro proyecto FITS sobre la piezoelectricidad, una energía sustentable. Nuestro equipo está conformado por Castro Flores Claudia Patricia, Udiño González Fernanda, Lascano Mota Hugo Miguel, Ramírez Barrón Jennifer y Razo Suárez Ricardo Manuel. Venimos a presentar la plantilla piezoeléctrica. Lo que veremos a continuación será en la diapositiva número 3, introducción, en la número 4, planteamiento, en la número 5, definiciones, desde la 8, hipótesis, en la 9, materiales, en la 10, desarrollo, en la 11, plano eléctrico, en la 12, análisis de resultados y por último, conclusiones. Una actividad tan simple como caminar puede llegar a ser una gran ventaja para lograr que el mundo sea más sustentable, con una energía tan limpia que lleva utilizándose hace años, pero no la suficiente para poder reemplazar la energía eléctrica aún. La piezoelectricidad es una alternativa para que a cada paso que demos se genere energía que sea lo suficiente para poder cargar nuestros dispositivos móviles e incluso alumbrar la ciudad por las noches. Existen muchísimas alternativas para poder utilizar el fenómeno piezoeléctrico, pero primero hay que entender este fenómeno. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo funciona? ¿Qué lo produce? ¿Es tan buena fuente de energía? En resumen, la piezoelectricidad es simplemente la capacidad que tienen ciertos materiales para generar energía accionándolos, presionándolos o pulsándolos. Para una explicación más experimental, podemos decir que la piezoelectricidad es un fenómeno físico mediante el cual cristales estresados generan mecánicamente diferencias de potencial. Por ejemplo, el cuarzo es uno de estos cristales piezoeléctricos. Al compactarlo o estirarlo, genera una diferencia de nivel de potencial eléctrico entre sus extremos al reorganizar sus cargas. Si se conecta un cable entre ellos, se puede formar una microcorriente aprovechable. ¿Podemos aprovechar la energía que producimos al caminar? Antes mencioné que existen diferentes alternativas para utilizar este fenómeno. Por ejemplo, sucede con las carreteras y los automóviles. Una autopista en la que se incorpore un sistema piezoeléctrico que se active con las ruedas de los coches podrá generar la energía limpia suficiente para el alumbrado y la cartelería luminosa de todo el trazado. Y lo ideal para cerrar el círculo sostenible sería que estos coches se movieran a su vez con energía limpia. Aquí no estamos utilizando los pies, aún así, utilizamos el medio de transporte que es lo más cotidiano. Otro ejemplo, a menor escala, es una pequeña cafetería, Café Laporte, en la localidad holandesa, que ha implementado un sistema piezoeléctrico en su puerta giratoria. Así, cada vez que un cliente entre o sale del local, se genera energía que se almacena en un supercondensador y posteriormente sirve para iluminar todo el local a través de bombillas LED. Una excelente alternativa para mantener el alumbrado en la cafetería. En México, no nos hemos quedado atrás con las ganas de poder implementar este fenómeno. El corredor Madero, en el centro histórico de la Ciudad de México, es quizá la calle peatonal más transitada en el país, con un flujo calculado de 250,000 personas por hora, cuando más concurrida se encuentra. La aglomeración de personas sobre ella es un fiel reflejo de la situación demográfica de la ciudad que, no obstante, podría ser aprovechada beneficiosamente. Alumnas del Instituto Politécnico Nacional han propuesto la instalación de piso piezoeléctrico en el corredor Madero que aprovecharía la energía de los millones de pasos dados sobre la turística y emblemática calle. Se requerirán 16,624 placas piezoeléctricas para generar 57,452,54 kilowatts al día, del cual solo 1% de esta energía sería suficiente para alimentar las luminarias que alumbran el corredor. El resto podría ser suministrado a la red eléctrica. Aquí es donde debemos entender que la población debe ser recurrente en un espacio para producir la energía necesaria. Por ejemplo, en una estación de metro de Tokio autoabastecedor,
abastece sus necesidades energéticas de manera autónoma, puesto que cada pisada puede generar hasta 7 vatios de potencia. Entendemos que existen poblaciones, localidades o espacios que no cuentan con la suficiente visita de las personas. Por eso, en este proyecto quisimos implementar una alternativa para que cada persona pueda generar su propia energía y lograr cargar su dispositivo móvil en el momento en el que esté caminando. Suponemos que podemos alentar a las personas a realizar actividad física para un doble beneficio: una buena condición física para una salud estable y producir una energía inagotable para mantener nuestros dispositivos móviles siempre con batería, ya que eso es lo que más ocupamos en nuestra vida cotidiana. Definiciones. Debemos tener en claro ciertas definiciones para poder entender de una mejor manera el fenómeno piezoeléctrico. Estas definiciones sirvieron muchísimo para la realización de este proyecto. Voltaje. El voltaje es una fuerza electromotriz o una fuerza por la cual se mueven los electrones. Tiene como función indicar la presión eléctrica. Entre mayor sea la fuerza de repulsión o presión entre los electrones, más de estos fluyen y se miden en volts. Su fórmula es V igual a IR. V es igual a tensión, I igual a corriente y R igual a resistencia. En la vida cotidiana, el voltaje tiene su lugar en todos los aparatos electrónicos conectados en una casa, todos con un circuito y un sistema de captación de energía. Y de estas también hay distintos tipos de voltaje, como lo son el voltaje inducido, alterno, de corriente directa y continua. Corriente. La corriente eléctrica es un fenómeno donde la intensidad eléctrica fluye sobre un material de una unidad de tiempo por el movimiento de las cargas. Generalmente son electrones y estos generan un campo electrónico, un campo eléctrico alrededor del circuito. Dicha carga, denominada corriente eléctrica, puede ser entonces transformada en otras formas de energía, como la calorífica, cinética, la mecánica o lumínica. Por ejemplo, iluminación urbana, relámpagos, baterías, etc. Siguiente. Circuito. Un circuito se puede definir como un conjunto de elementos electrónicos que forman un recorrido cerrado que a su vez funciona como un conductor para transportar cargas eléctricas. Se encuentran en todos los sistemas eléctricos, ya sea para cargar una batería de algún dispositivo o encender las luces de una casa. Al igual que un sistema biológico con las venas, los circuitos usan un medio para transportar esta energía. En este caso, lo más común son cables y componentes que funcionan para moderar la energía, evitar fugas o simplemente asegurarse de que todo esté en su lugar. Piso eléctrico. Es la propiedad de determinados sólidos para generar una carga eléctrica bajo tensión mecánica. La fuerza de actuación modifica la estructura microscópica del cuerpo. Se crean dipolos entre los que se acumula la tensión. Sabiendo lo anterior, podemos decir que un piso eléctrico es, como su nombre lo indica, aprovechar el suelo, generalmente de una vivienda, para hacer un circuito eléctrico que proteja a los usuarios y aparatos de algún accidente. También se puede usar para la industria como la función, en la industria con la misma función, pero más desarrollada. Sensor. La función de estos aparatos es medir o captar variedades físicas de luz, sonido, temperatura, etc. En otras palabras, tienen como objetivo recopilar la información del medio físico variable que nos rodea y convertirla en una magnitud, generalmente eléctrica, que nos permite hacer mediciones y así también para cuantificar y manipularla. Ley de Ohm. Se utiliza para determinar y explicar la relación entre voltaje, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Al determinar la intensidad de la corriente que circula entre dos puntos del circuito, son proporcionales a la tensión eléctrica entre ambos puntos. Diagrama eléctrico. Un diagrama eléctrico es la representación ilustrada, ya sea en forma de gráfica o dibujo. Es un circuito eléctrico, también conocido con el nombre de esquema eléctrico. Su objetivo es presentar los componentes de un circuito eléctrico de manera sencilla, ya que su explicación metódica debe ser comprensible para la instalación de equipos a un circuito, siguiendo las normas establecidas en el mundo de la electrónica. En la industria, este tipo de estrategia es implementada frecuentemente al momento de instalar nuevos equipos eléctricos al proceso de producción. La realización de un diagrama eléctrico
corresponderá a los requerimientos propios de cada industria. El principio es organizar todos los procesos o pasos que se deben llevar a cabo para obtener la representación gráfica de todo el circuito eléctrico. Lo importante es mantener un orden de todos los pasos y graficarlos de manera adecuada y sencilla de leer. Por ser una herramienta gráfica, es necesario conocer los símbolos de los componentes eléctricos. Nuestra hipótesis es: la zapatilla piezoeléctrica no solo resolverá el drenaje y pérdida de energía en la batería, sino que también estará correlacionada a lo que es una vida sana, debido a que con su uso físico cotidiano tendrá suficientes amperios para poder cargar el celular y mantener almacenada la energía en estado de reposo, convirtiéndose en una energía de corriente continua. Marco teórico. Efectividad. La efectividad de la zapatilla piezoeléctrica es de que, aparte hagas ejercicio, genere energía limpia. Las energías limpias consisten en uno de los sistemas de producción de energía que excluyen cualquier tipo de contaminación, principalmente por emisión de gases de efecto invernadero, como el CO2 causante del cambio climático. Antecedentes del proyecto. El invento es una obra de 3 estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de Colombia: Juan Sebastián Aranza, Steven Betancourt y Juan Manuel Valencia. Integran otros elementos como tornillos para fijar la superficie, diodos de orientan la carga con un solo sentido, un LED que identifica si el condensador está cargado, cables prototipados que permiten el caso de la corriente, entre otros, según han informado la agencia de las noticias de la UN. Algunas de las palabras de los estudiantes son: nuestro modelo todavía no es suficientemente efectivo como para lanzarlo al mercado, debido a su fragilidad e ineficiencia al cargar. Sin embargo, los zapatos piezoeléctricos tienen potencial en el mercado. Por eso, desde hace 3 meses, hemos ido perfeccionando el prototipo. Los estudiantes explicaron que el sistema puede trabajar con cuarzos o cerámica y precisaron que en esta primera fase de ensayos descubrieron que al colocar los piezoeléctricos en serie, estos generan gran voltaje, pero poca corriente. Al colocarlos en paralelo ocurre todo lo contrario. Materiales. Cinta de aislar. Se utiliza sobre todo para aislar los empalmes, hilos o cables conductores de electricidad. Cable. Sirve para conducir la electricidad. Cúter. Sirve para cortar los materiales. Tenis. Sirve para que al finalizar el circuito se meta la plantilla dentro de él junto con los focos LED y se le ponga el cargador. Carcasa de teléfono. Sirve para resguardar la pila y el puente de diodo. Pila. Permite la obtención de energía eléctrica por transformación de la energía química. Resistencia. Sirve para que cuando juntemos el cargador y la corriente pase por los focos y se prendan. Cinta de montaje. Las ponemos encima de los aparatos piezoeléctricos. Puente de diodo. Se usa cuando se necesita convertir la corriente alterna en corriente continua. Aparatos piezoeléctricos. Miden presión, aceleración, tensión o fuerza, transformando las lecturas en señales eléctricas. Plantilla del tenis. Sirve para colocar todo el circuito bajo de ella. Focos LED. Sirve para que nos demos cuenta de que sirve el experimento y que prendan los focos. Multímetro. Sirve para medir el voltaje de los cables de la plantilla. Estaño para soldar. Se le coloca la pistola para soldar. Pistola para soldar. Sirve para que se solden las uniones de los cables. Bueno, hablando del aparato, esta plantilla es de energía bajo efecto piezoeléctrico. El sensor piezoeléctrico funciona a base de calor y humedad. Así es como logran encenderse las luces LED en este caso. Este disco mide la presión, aceleración, tensión o fuerza.
Cuando se le aplica presión entre sus electrodos, aparece una corriente eléctrica. Por ende, el aparato vibra. Los discos actúan de forma mecánica a través de las plantillas piezoeléctricas. Primero soldamos los cables a los aparatos piezoeléctricos. Después unimos los cables entre sí como lo muestra la imagen del documento, y le colocamos encima un pedazo de cinta de montaje. Esto como un pequeño colchón o resistencia. Posteriormente tapamos todo con cinta de aislar. Los cables los unimos con el puente de diodos junto con una resistencia. También conectamos los cables que traen las luces LED. Es importante mencionar que se necesitan 2 resistencias para que pueda funcionar el aparato. Ahí mismo conectamos la pila y por último metemos la plantilla piezoeléctrica al tenis y por fuera le adherimos las luces LED. La cantidad de energía generada fue de 3.5 volts AC. En el plano eléctrico, aquí tenemos el interruptor. Cuando se pisa con el pie, este permite que el circuito esté conectado. Están también los diodos, los cuales son los que hacen que, el cir- que sean un interruptor unidireccional para la corriente. Hace que fluya en una dirección que no permite que la corriente pueda fluir en la dirección opuesta. Están los 10 UF, el cual es la milésima parte de un faradio, que es la unidad de capacidad eléctrica. Todo esto es necesario para que la corriente fluya y pueda tener una producción de 3.5 volts. Aquí están las turbinas y eso hace que el circuito sea continuo. Para concluir nuestro proyecto, supimos que se necesita que la plantilla se humedezca un poco para que funcionen los aparatos piezoeléctricos y pueden encenderse las luces LED. Y aunque existan estas dificultades, creemos que los resultados fueron buenos, simplemente porque nuestro producto funcionó de manera correcta, generando una magnitud de 3.5 voltios de AC. Puede que sea la mitad de lo que necesita un dispositivo móvil para cargarse completamente, pero para hacer el primer ejemplar es suficiente. Este fue nuestro proyecto. Gracias por escuchar.